Atlantis Prime era más que una simple ciudad sumergida. Era la prueba viva de que la humanidad, a pesar de todos sus errores y la destrucción ambiental, aún podía triunfar sobre la naturaleza. Situada en el fondo de la fosa de las Marianas, donde la presión oceánica aplastaría cualquier submarino común, la ciudad flotaba sobre pilares gigantescos. Sus paredes estaban construidas con materiales avanzados, diseñados para resistir presiones inimaginables. Cada edificio y túnel era un testimonio de la superioridad tecnológica humana, una última frontera de esperanza en un planeta arruinado. Fuera de las cúpulas reinaba la oscuridad total. El sol no podía alcanzar esas profundidades, y Atlantis Prime dependía de enormes reflectores y paneles solares en la superficie para generar energía. Sin embargo, dentro de la ciudad, la vida prosperaba. La ciudad estaba iluminada por luces artificiales, y el día a día de sus miles de habitantes fluía como en cualquier metrópoli moderna de la superficie. Pero mientras el mundo en la superficie enfrentaba guerras y crisis ambientales, Atlantis Prime se enorgullecía de ser un refugio de progreso y estabilidad. Elisa Vargas era una de esas personas. Como ingeniera de mantenimiento estructural, su principal tarea era garantizar la integridad de las paredes de la ciudad. Era un trabajo invisible, pero vital, aunque la mayoría de los habitantes prefería ignorar el riesgo constante a su alrededor. Para ellos, Atlantis Prime era una fortaleza impenetrable. Para Elisa, cada vibración en las paredes y cada pequeña grieta eran un recordatorio sombrío de que el océano, implacable, siempre buscaba una forma de penetrar esa burbuja artificial. La rutina de Elisa era solitaria e intensa. Pasaba horas vagando por los túneles externos de la ciudad, donde pocos se atrevían a pisar. Los sectores superiores eran un mundo aparte: jardines internos, acuarios gigantes con criaturas abisales y lujos que hacían olvidar la vasta oscuridad afuera. Pero en los corredores de mantenimiento, donde Elisa pasaba sus días, todo era diferente: frío, oscuro y frecuentemente desierto, con solo el sonido amortiguado del agua presionando las paredes a su alrededor. Esos túneles parecían susurrar recuerdos de una fuerza incomprensible, siempre esperando para invadir. A pesar de todo, Elisa se enorgullecía de lo que hacía. Ella y su equipo eran los guardianes invisibles de la ciudad, los verdaderos responsables de mantener Atlantis Prime segura. El desafío era constante. Las aguas corrosivas atacaban los materiales con una rapidez asombrosa, y las criaturas del océano a menudo intentaban anidar en las estructuras externas. Pero esos eran inconvenientes menores en comparación con lo que estaba por venir. En sus días libres, a Elisa le gustaba visitar el sector de observación. Sentía un fascinio por las profundidades, observando las criaturas bioluminiscentes y otras formas de vida que parecían salidas de pesadillas. Para ella, el océano era a la vez una amenaza constante y una maravilla para contemplar. Ver ese mundo misterioso la hacía recordar lo pequeño que era el ser humano ante la vastedad desconocida. Atlantis Prime estaba dividida en sectores. Los niveles superiores albergaban a los más privilegiados: jardines colgantes, apartamentos de lujo, tiendas y áreas de ocio que hacían olvidar a las personas que estaban a miles de metros bajo la superficie. En los sectores intermedios, el comercio y la industria mantenían la ciudad funcionando. Ya en los niveles más bajos, donde Elisa pasaba la mayor parte del tiempo, estaban los túneles de mantenimiento y los sistemas vitales de la ciudad. Allí, entre el frío y la oscuridad, ingenieros y robots de mantenimiento trabajaban incansablemente para mantener la ciudad segura. En los últimos meses, algo extraño había comenzado a suceder. Los robots que patrullaban los túneles empezaron a registrar anomalias, pequeñas variaciones de presión, vibraciones inexplicables y sonidos que no encajaban en ningún patrón conocido.
Al principio, los informes fueron ignorados. Era fácil pensar que se trataba solo del desgaste natural de las estructuras, agravado por la presión constante del océano. Pero Elisa sabía que algo estaba mal. Había un patrón en las anomalías, y estaban aumentando. Fue una mañana aparentemente común cuando todo cambió. Durante una inspección de rutina, Elisa encontró una grieta en uno de los túneles más alejados de la ciudad. No era la primera vez que veía una fisura en las paredes externas. Normalmente, el proceso de reparación era simple: reforzar el área y seguir adelante. Pero esta vez, algo estaba diferente. La grieta parecía haber sido causada de adentro hacia afuera, como si algo estuviera intentando salir. Los bordes irregulares y la textura inusual de la hendidura la dejaron inquieta. Aún así, Elisa siguió el protocolo. Llamó a su equipo para realizar la reparación temporal y reportó el incidente, esperando un análisis más detallado. Pero, mientras inspeccionaba el lugar, algo extraño sucedió. Escuchó un sonido amortiguado, casi imperceptible, como un golpe rítmico que venía de fuera de la ciudad. Inicialmente, Elisa pensó que el sonido era una distorsión causada por el eco de las reparaciones. Quizás el ruido de las herramientas del equipo estaba reverberando por los túneles vacíos. Pero a medida que se alejaba de ellos, el sonido se volvía más distinto. Un golpe regular, como si algo estuviera intentando forzar la entrada a través de las paredes. Lo más extraño era que el sonido no parecía venir de dentro de la ciudad. Venía del exterior, de la vasta oscuridad más allá de las cúpulas. Debe ser solo el estrés de la estructura, pensó. La presión del océano era impredecible y muchas veces causaba ruidos extraños. Aún así, algo en el ritmo del sonido la perturbaba profundamente. Era metódico, casi como un golpe calculado, y eso la dejó inquieta. De vuelta a la sala de control, Elisa revisó los datos de los sensores del túnel. Todo parecía normal. Presión del agua dentro de los parámetros esperados, sin movimiento sísmico ni anomalías externas. Sin embargo, al aumentar el ganancia de los captadores de audio, el sonido apareció nuevamente, esta vez registrado claramente en las grabaciones. Un golpe suave, pero persistente, resonando desde las profundidades. Cuando Elisa reportó el incidente al jefe de mantenimiento, él desestimó sus preocupaciones, alegando que podría ser solo un fenómeno natural o una falla en los equipos de grabación. Pero Elisa no estaba convencida. Esas vibraciones, ese sonido insistente, algo estaba mal. En los días que siguieron, otros ingenieros comenzaron a reportar grietas en diferentes áreas del sector exterior. Tenían el mismo patrón extraño, largas y con bordes irregulares, como si algo estuviera forzando su entrada a la ciudad. Eso no era común. Para una ingeniera experimentada como Elisa, quedó claro que el problema no era aislado. Algo más profundo estaba en acción. Sin poder obtener respuestas de sus superiores, Elisa decidió actuar por su cuenta. Programó una inspección con un pequeño dron submarino en las áreas donde las fisuras eran más graves. Su idea era observar el exterior de la cúpula para detectar cualquier señal de falla estructural, pero lo que el dron transmitió de vuelta fue mucho más perturbador. En las imágenes, formas gigantescas se movían lentamente del lado de fuera de la ciudad, cerca de las grietas. No eran corrientes de agua o simples desechos, eran criaturas, demasiado grandes para ser peces, que caminaban por el fondo del océano. Sus cuerpos alargados y de movimientos lentos pasaban junto a la estructura de la ciudad, como si estuvieran estudiando los alrededores. El corazón de Elisa se disparó. Reportó inmediatamente sus descubrimientos a la central, pero, una vez más, sus preocupaciones fueron descartadas. Le dijeron que el dron probablemente había registrado algún defecto en el equipo. Para los superiores, era inconcebible que algo vivo pudiera representar una amenaza para Atlantis Prime. Pero Elisa sabía lo que había visto. Las criaturas estaban ahí afuera. Y, de alguna manera, tenían una conexión con las grietas.
no solo estaban pasando por la ciudad, estaban intentando entrar. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Elisa comenzó a investigar los registros antiguos de construcción de Atlantis Prime. Pasó horas revisando archivos confidenciales, en busca de cualquier pista que pudiera explicar las anomalías. Fue entonces cuando encontró algo que la dejó aún más desconfiada. Los primeros informes de excavación y construcción estaban incompletos o deliberadamente borrados. Había menciones a ruinas antiguas en las profundidades antes de la construcción de la ciudad. Pero, en lugar de estudiar lo que encontraron, los primeros constructores decidieron cubrir las ruinas y seguir adelante con el proyecto. Una civilización alienígena había dejado vestigios en ese lugar, y Atlantis Prime fue construida sobre esas ruinas, sin consideración por lo que podría estar dormido abajo. Elisa ahora comprendía la magnitud de la amenaza. No era solo la presión del océano lo que estaba causando grietas en la ciudad. Atlantis Prime estaba siendo atacada por algo mucho más antiguo y poderoso. Las criaturas, antes dormidas, ahora estaban despertando. Reunió un equipo de ingenieros de confianza, aquellos que sabía que tomarían en serio sus descubrimientos. Juntos, comenzaron a planear una investigación más profunda. Implantaron sensores avanzados para monitorear las áreas más afectadas y lanzaron nuevos drones para explorar las partes aún no mapeadas alrededor de la ciudad. Pero lo que encontraron fue aún más aterrador de lo que Elisa temía. Las grietas se estaban multiplicando rápidamente, y las vibraciones que antes eran sutiles, ahora eran constantes. Era como si algo gigantesco se estuviera moviendo bajo el océano, cada vez más cerca de la ciudad. Las criaturas estaban creciendo en número, y los drones capturaron imágenes perturbadoras. Seres enormes, con miembros largos y cuerpos resistentes, caminando alrededor de las fundaciones de Atlantis Prime. Los drones capturaron escenas inquietantes. Las criaturas se acercaban a las fundaciones de la ciudad y, lo que era peor, estaban interactuando directamente con las grietas. No eran simples movimientos aleatorios. Las criaturas parecían estar probando la estructura, ampliando las hendiduras con una precisión escalofriante. Elisa observaba las grabaciones en estado de shock. Esos seres no eran solo animales marinos. Tenían un propósito, una coordinación que no podía ser ignorada. El pánico comenzó a crecer dentro de su equipo. Aquellos que vieron las imágenes capturadas por los drones rápidamente se dieron cuenta de que estaban ante una amenaza mucho mayor que un simple colapso estructural. Esas criaturas tenían suficiente inteligencia para atacar los puntos más débiles de la ciudad. Sabían lo que estaban haciendo. Mientras tanto, los informes de otros ingenieros comenzaron a multiplicarse. Cada vez más sectores de la ciudad mostraban grietas, acompañadas de sonidos extraños y vibraciones. Los ciudadanos comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Las autoridades de Atlantis Prime, finalmente alertadas sobre la gravedad de la situación, enviaron soldados a los sectores más vulnerables, pero la reacción fue lenta y, en el fondo, inadecuada. Seguían tratando la situación como un problema técnico, algo que podría resolverse con refuerzos estructurales y más inspecciones. Elisa sabía que no había tiempo que perder. Ella y su equipo comenzaron a actuar por su cuenta. Prepararon rutas de evacuación discretamente en los sectores inferiores y reforzaron los túneles principales. Sabían que, cuando las criaturas finalmente lograran romper las paredes, sería solo cuestión de minutos hasta que el agua comenzara a invadir la ciudad. Y, cuando eso sucediera, miles estarían en peligro. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, había una cuestión crucial que permanecía sin respuesta. ¿Qué querían esas criaturas? ¿Por qué estaban atacando ahora, después de tanto tiempo? ¿Era una retaliación por la construcción de la ciudad sobre sus ruinas? ¿O había algo más profundo, algo que aún no habían comprendido? El tiempo se estaba agotando rápidamente.
Las grietas comenzaron a aparecer en lugares inesperados, en los sectores superiores, lejos de la intensa presión de las profundidades. Lo que más alarmó a Elisa y a su equipo fue el hecho de que las fisuras se estaban propagando hacia las áreas centrales de la ciudad, mucho más allá de los túneles externos donde todo había comenzado. Las autoridades, finalmente conscientes de la gravedad de la situación, convocaron una reunión de emergencia. Soldados fueron posicionados en sectores estratégicos y la prioridad ahora era proteger a la población civil. Pero Elisa sabía que la cuestión era mucho más urgente. Las criaturas no solo estaban rompiendo las barreras físicas de la ciudad, estaban forzando una invasión a gran escala. El sonido de los golpes resonaba por los pasillos, cada vez más fuerte y constante. Los ingenieros sentían las vibraciones a través del suelo, y los estruendos más fuertes hacían temblar a Atlantis Prime. Las criaturas estaban atacando deliberadamente los puntos más débiles de la estructura. Cada movimiento parecía calculado, como si supieran exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Elisa se unió a un equipo de ingenieros y soldados y bajaron al sector más afectado, con la misión de reforzar las barreras externas. Equipados con herramientas de alta presión y acompañados por robots de reparación, intentaron sellar las grietas más grandes con la esperanza de ganar más tiempo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que sus esfuerzos serían en vano. Las fisuras no eran solo daños causados por la presión. De cerca, Elisa y los demás pudieron ver claramente. Las criaturas estaban literalmente excavando las paredes de la ciudad. A cada movimiento, ampliaban las hendiduras, forzando a la estructura a ceder. Eran enormes, con miembros largos y escamosos, que se movían con una precisión inquietante. Cada vez que tocaban las paredes, la ciudad temblaba. La tensión aumentó aún más cuando uno de los soldados reportó un movimiento anormal en el agua. Mirando a través de las cámaras sumergidas, vieron a una de las criaturas acercándose rápidamente. Su tamaño era colosal, 3 veces mayor que cualquier animal marino conocido. Sus garras afiladas y su cuerpo robusto se movían con una fuerza brutal y avanzaba directamente hacia el punto de reparación donde estaban trabajando. El impacto fue devastador. La criatura golpeó la pared con fuerza y el sonido de la estructura rompiéndose resonó por todo el túnel. La presión aumentó drásticamente y el aire a su alrededor parecía volverse más pesado. Las luces comenzaron a parpadear y el sistema de emergencia de la ciudad se activó automáticamente, tratando de ajustarse al impacto. Elisa ordenó la retirada inmediata, pero antes de que pudieran escapar, la pared cedió por completo. El agua comenzó a invadir el túnel con una fuerza aterradora, y una de las criaturas extendió uno de sus brazos esqueléticos a través de la apertura, intentando agarrar cualquier cosa a su alcance. Los soldados abrieron fuego, pero los proyectiles no hacían efecto. Las balas rebotaban en la piel gruesa de la criatura, que parecía hecha de un material más resistente que el acero. Irritada, la criatura dio un golpe aún más fuerte, y lo que quedaba de la barrera se rompió de una vez. El agua brotó con violencia, derribando al equipo de ingeniería al suelo. Sabían que la contención era imposible. La única opción era huir. Corrieron lo más rápido que pudieron, luchando contra la corriente que subía. La alarma de evacuación resonó por toda la ciudad, y las autoridades finalmente ordenaron la evacuación de los sectores inferiores. Sin embargo, era evidente que no había tiempo suficiente para evacuar a todos. El agua estaba subiendo demasiado rápido. Elisa y su equipo lograron llegar a los corredores principales, donde los ciudadanos aterrorizados intentaban alcanzar los módulos de escape. Las escaleras y ascensores estaban llenos, y el pánico se apoderaba de todos. La ciudad, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de seguridad y progreso, ahora se estaba desmoronando, y no había forma de escapar de esta verdad.
En medio del caos, los drones continuaban monitoreando los movimientos de las criaturas. Lo que capturaron fue aún más perturbador. Las criaturas no solo estaban atacando, estaban comunicándose entre sí, coordinando sus ataques con una precisión militar. En una de las grabaciones, 2 de los seres trabajaban juntos para arrancar un enorme trozo de la estructura de la ciudad. Las criaturas estaban cada vez más organizadas. No eran fuerzas de la naturaleza desordenadas, sino invasores metódicos, estudiando la ciudad, sabiendo exactamente dónde atacar. Los drones capturaron imágenes de decenas de ellas, cada una actuando con precisión quirúrgica. Para Elisa, aquello no era un desastre natural, era una invasión coordinada. A medida que los túneles inferiores comenzaban a inundarse, Elisa y su equipo se dieron cuenta de que sus defensas eran inútiles. Las criaturas estaban rompiendo las barreras que llevaron décadas en construirse en cuestión de minutos. Rápidamente comenzaron a ganar terreno y pronto alcanzaron los niveles intermedios de la ciudad. Ahora el agua ya estaba subiendo hacia los sectores de vivienda y el sonido de los gritos de los ciudadanos atrapados resonaba por los corredores. Elisa y su equipo lograron alcanzar uno de los módulos de evacuación, pero el pánico estaba por todas partes. Mientras las puertas del módulo se cerraban, Elisa miró hacia atrás y vio a una de las criaturas forzando la entrada en uno de los túneles principales. La criatura avanzaba lentamente, ignorando completamente los disparos de los soldados, y destruía las barreras con facilidad. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera cazando. El impacto de sus pasos hacía temblar toda la estructura de Atlantis Prime. Era una visión aterradora. Un ser colosal, alienígena, creado para soportar la presión más intensa de las profundidades. Su piel era gruesa y escamosa, casi como una armadura impenetrable. Sus ojos brillantes, sin párpados, parecían hipnotizar a cualquiera que mirara directamente a ellos. Y había algo profundamente perturbador en su calma implacable. La ciudad que tanto representaba seguridad e innovación, ahora no era más que un blanco fácil. Los soldados abrieron fuego nuevamente, esta vez con municiones más pesadas. Pero nada parecía capaz de detener a esa cosa. Las balas rebotaban, incapaces de perforar su piel resistente. La criatura avanzaba sin prisa, como si supiera que nada podría detenerla. Cada paso suyo parecía calculado, sus movimientos lentos pero devastadores. Ignoraba completamente los intentos desesperados de los humanos por impedirla, como si no los considerara una amenaza real. Entonces, otro estruendo sacudió la ciudad. Desde donde estaba Elisa, podía ver a través de una ventana del módulo de evacuación. Más criaturas. Decenas de ellas, de tamaños variados, forzaban las grietas y entraban en la ciudad. Las estructuras externas, que durante tanto tiempo habían protegido a Atlantis Prime de las fuerzas del océano, ahora parecían frágiles ante esta invasión alienígena. Las paredes se desintegraban, pedazo por pedazo, mientras la presión del agua continuaba creciendo. El módulo comenzó a ascender, aliviando un poco la presión a medida que se alejaban de la ciudad. Abajo, Atlantis Prime se estaba desmoronando. Partes enteras de la ciudad eran arrancadas y llevadas por la corriente. Las criaturas dominaban completamente lo que antes era un símbolo de orgullo y progreso. Dentro del módulo de evacuación, el silencio era ensordecedor. Nadie podía procesar lo que acababa de suceder. Soldados, ingenieros, científicos, todos miraban al suelo, incapaces de hablar. La destrucción de Atlantis Prime no era un simple desastre, era el resultado de algo que la humanidad había despertado, sin saber las consecuencias. La ciudad, que durante tanto tiempo fue vista como el culmen de la ingeniería humana, ahora no era más que escombros flotando en las profundidades. La tensión en el módulo aumentaba. Las comunicaciones con el resto de la ciudad fallaban, y los intentos de contactar con otros módulos de evacuación eran frustrados por señales interrumpidas y fragmentadas. Gritos, pedidos de socorro y el sonido metálico de la ciudad siendo destruida
eran todo lo que podían captar. Otros módulos estaban siendo atacados y las criaturas parecían saber exactamente dónde los humanos intentarían escapar. Cuando finalmente alcanzaron una zona segura, el módulo desaceleró y por primera vez en horas, el grupo pudo respirar aliviado. Pero la noticia que recibieron al conectarse a la red de emergencia de la superficie fue devastadora. No era solo Atlantis Prime la que estaba bajo ataque. Informes indicaban que otras ciudades submarinas alrededor del mundo estaban enfrentando los mismos problemas: grietas, vibraciones y avistamientos de criaturas similares. En la pantalla del módulo, las últimas transmisiones de Atlantis Prime todavía se exhibían. Grandes secciones de las cúpulas estaban siendo arrancadas y la presión del agua aplastaba lo que los alienígenas aún no habían destruido. Pero lo que llamó la atención de Elisa fue el comportamiento de las criaturas. No solo estaban destruyendo. Algunas parecían estar recolectando partes de la ciudad, moviendo grandes estructuras hacia el fondo del océano, como si estuvieran almacenando los escombros para algo mayor. La realidad de la situación comenzó a pesar. No solo Atlantis Prime había caído. Las profundidades de los océanos estaban siendo reclamadas por algo antiguo, algo que la humanidad había perturbado sin darse cuenta. Elisa no podía evitar pensar que los humanos habían despertado una fuerza que nunca debió ser tocada. En los días siguientes, el mundo entró en un estado de shock y confusión. Las autoridades intentaron organizar misiones de rescate para evacuar otras ciudades submarinas, pero ya era demasiado tarde. Una a una, las ciudades cayeron. Cada nuevo informe traía las mismas historias: grietas inexplicables, sonidos extraños y luego el silencio. Para Elisa, la destrucción de Atlantis Prime y de las otras ciudades era una advertencia clara. La humanidad había ido demasiado lejos, excavando en las profundidades de un mundo que no les pertenecía. Las criaturas que ahora emergían del fondo del océano no eran simples animales, eran guardianes, fuerzas antiguas que habían esperado milenios, hasta que los humanos, en su arrogancia, cavaran demasiado profundo. Mientras los intentos de evacuación continuaban fallando, Elisa reflexionaba sobre lo que había sucedido. Como ingeniera, siempre había creído que la tecnología podría superar cualquier obstáculo, pero las profundidades guardaban secretos que la ciencia nunca podría explicar. Atlantis Prime era la cima de la conquista humana, pero también el símbolo de su mayor fracaso. Habían construido la ciudad sobre algo que no comprendían, y ahora estaban cosechando las consecuencias. Las últimas transmisiones de Atlantis Prime se apagaron en una estática y, con eso, un vacío tomó el control. La ciudad, una vez un faro de progreso, ahora no era más que una tumba en las profundidades del océano, engullida por una fuerza que nunca debió ser perturbada. En la superficie, los sobrevivientes intentaban procesar lo que había sucedido. El mundo, que antes miraba al océano como una frontera segura e inexplorada, ahora temía lo que podría surgir de las profundidades. Atlantis Prime había sido solo el comienzo. ¿Y las criaturas? Estaban simplemente reclamando lo que siempre había sido suyo. Las autoridades globales comenzaron a debatir cuál sería el siguiente paso. Evacuar las otras ciudades submarinas se convirtió rápidamente en la prioridad, pero con cada día que pasaba, más ciudades caían. La humanidad estaba perdiendo su control sobre las profundidades del planeta. Informes llegaban de todas partes. Las criaturas alienígenas se estaban extendiendo por los océanos, apareciendo en las regiones más inhóspitas, donde antes solo la ciencia se atrevía a explorar. Mientras tanto, los científicos en la superficie intentaban teorizar sobre lo que realmente estaba sucediendo. Había indicios de que estas formas de vida existían desde hace milenios, mucho antes de cualquier especie humana. Quizás eran los verdaderos dueños de las profundidades,
y la construcción de Atlantis Prime sobre sus ruinas había sido el catalizador que despertó una retaliación tan violenta. Elisa, junto con los otros sobrevivientes, esperaba nuevas órdenes en una base de rescate en la superficie. Mientras las autoridades y científicos debatían qué hacer a continuación, ella no podía quitarse la sensación de que la ciencia había fallado en reconocer los límites. Durante años, las ciudades submarinas habían sido vistas como el culmen de la ingeniería humana, el símbolo de que el hombre podía conquistar incluso los lugares más inaccesibles de la Tierra. Pero esa arrogancia había tenido un costo. En la pantalla de transmisión, los pocos módulos de rescate restantes continuaban intentando evacuar las otras ciudades, pero el escenario era desolador. Una a una, las transmisiones se cortaban. El patrón era siempre el mismo: grietas que surgían sin explicación, ruidos extraños y, luego, la completa destrucción. La humanidad, tan segura de su capacidad para dominar el planeta, se estaba viendo obligada a retroceder. Los días que siguieron fueron confusos. Las autoridades intentaron organizar misiones de rescate, pero ya estaba claro que las ciudades sumergidas estaban condenadas. No importaba cuántos refuerzos estructurales se hicieran, las criaturas continuaban encontrando formas de romper las defensas. Para Elisa, era evidente que la lucha no era solo contra la fuerza física de las criaturas. Había algo mucho más profundo, algo que involucraba inteligencia y paciencia milenaria. Mientras el caos se apoderaba de las estaciones de rescate, los rumores comenzaron a extenderse. Científicos e historiadores más atrevidos especulaban sobre la verdadera naturaleza de esas criaturas. ¿De dónde venían? ¿Qué las despertó? Algunos creían que eran guardianes de los océanos, entidades que siempre habían estado allí, a la espera de que los humanos cometieran el error de cavar demasiado hondo. Otros teorizaban que eran vestigios de una civilización alienígena que colonizó la Tierra mucho antes de la aparición de la humanidad. No importaba la verdad. Lo que era claro para todos es que la humanidad había tocado algo que no debía haber sido perturbado. Las criaturas ahora reclamaban los océanos, y parecía que no se detendrían hasta que todos los vestigios humanos fueran erradicados de las profundidades. Las semanas se transformaron en meses, y la devastación continuó. Las últimas transmisiones de las ciudades sumergidas eran perturbadoras. Las criaturas no solo destruían, estaban apropiándose de los restos de las ciudades. En algunas transmisiones era posible ver grupos de seres alienígenas trabajando juntos, desmantelando partes enteras de las cúpulas y estructuras. No estaban simplemente destruyendo por destruir. Había una organización, un propósito detrás de sus actos. Elisa, incluso lejos de las profundidades, sentía el peso de lo que había presenciado. Atlantis Prime no fue la primera ciudad en caer, y seguramente no sería la última. Los científicos en la superficie continuaban debatiendo cómo responder a la crisis. Evacuar las ciudades restantes era la única opción. Pero el problema mayor, que nadie quería admitir, era que las criaturas ya no estaban confinadas a las profundidades. Las preguntas que atormentaban a Elisa ahora comenzaban a circular globalmente. ¿Estas criaturas se contentarían con reclamar solo el fondo del océano? ¿O, eventualmente, subirían a la superficie, reclamando también la tierra firme? Y, si eso sucedía, ¿cómo resistiría la humanidad? Lo que una vez parecía el auge del progreso, ahora se convertía en un ejemplo de la fragilidad humana frente a fuerzas más allá de su comprensión. La destrucción de Atlantis Prime era una advertencia, un recordatorio doloroso de que, por más que la tecnología avanzara, había límites infranqueables en el universo. No eran las armas ni las máquinas las que salvarían a la humanidad. Era el reconocimiento de que no somos los únicos habitantes del planeta y que hay fuerzas que no pueden ser dominadas. Elisa observaba el horizonte, el mar ahora tranquilo, pero consciente de que lo que estaba allí abajo
jamás sería realmente pacífico de nuevo. Las profundidades, una vez misteriosas, ahora eran territorios de una fuerza antigua y poderosa. La ciencia, que siempre había proporcionado esperanza y soluciones, ahora parecía impotente ante la dura realidad que emergía de las fosas abisales. Atlantis Prime había caído, y con ella la ilusión de que la humanidad podía conquistar cualquier cosa. Ahora, solo quedaba aceptar que, en las profundidades del planeta, fuerzas mucho mayores que nosotros siempre habían estado en silencio, esperando pacientemente el momento de actuar. La caída de Atlantis Prime será recordada como el inicio del fin de una era de arrogancia, en la que la humanidad creía que podía controlar todos los aspectos del mundo a su alrededor. Las profundidades guardaban secretos antiguos y la tecnología humana, por más avanzada que fuera, nunca estuvo lista para enfrentarlos. Ahora, la única pregunta que quedaba era: ¿qué vendría después? ¿Qué harían esas criaturas con el planeta que creíamos que era nuestro? Y, cuando decidieran subir a la superficie, ¿cómo respondería la humanidad?